que aparecen, pues no, yo no veo nada de aquí. Tenemos entonces saludos para Linda Crespo, José Varela, tenemos a Mari Marqués, allá en Puebla, tenemos a Alfonso Coronado, tenemos Ángeles Estrella, Zenaida Mora, tenemos a María Ponce, Dulce Duarte, tenemos a Hernán Paz, Nelson Santo, Rita Troya, Panamá, Maribel Torres, tenemos a Claudia Allen allá en Argentina, tenemos a Rosario Monterroso, Lupe Lara allá en Ensenada, María Cervantes, Azucena López, Irene Vargas, Raquel Duarte, Milton Mendoza allá en Honduras. Que Dios le bendiga a nuestras hermanas, los hermanos Somaya, la familia Somaya, la hermana Raquel, el hermano Martín, Evangelina. Tenemos una cantidad, ¿verdad?, de gente para saludar y como no estamos en iglesia, ¿verdad?, estamos prácticamente en televisión. No podemos ser tan duros, ¿verdad? Así secos, así como harina y yuca. Tenemos que saludarnos por lo menos, aunque sea, claro, no será dándonos la mano, pero aunque sea en saludo. Bien, queremos hablar hoy del poder del Evangelio. El poder del Evangelio, para eso hemos tomado el libro de los Romanos, cuando el apóstol Pablo expresa en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. He querido hablar del poder del Evangelio porque es algo especial, ¿verdad? El Evangelio no es cualquier religión, no es ninguna religión más. El mismo apóstol Pablo, cuando habla con algunos de la gente, de las personas de la iglesia, le dice, quiero que sepan que este santo evangelio que le he predicado, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, a todo aquel que cree. Fíjate, los amigos que nos están sintonizando, no dice a todo aquel que yo convence, no puedo convencer a nadie, porque este santo evangelio es un misterio del reino de los cielos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, para todo, para el pueblo de Dios y todo el mundo. Al predicar este evangelio, si la persona tiene corazón para Dios, lo va a entender. Yo me pongo de ejemplo. Yo quería conocer a Dios. Dios estaba tratando conmigo. Yo necesitaba conocer a Dios. Yo andaba en el ambiente de la farándula, ya la música secular del mundo, allá en Venezuela. Y por un lado, por la parte musical, de la parte del ambiente de la farándula, subíamos. Pero la vida estaba mal. El matrimonio no servía. La conciencia dictaba pecado. Porque uno tiene conciencia. Dios ha provisto al hombre de ese espíritu para que le dicte todo lo malo que hace y todo lo bueno, para que el hombre entienda o frena o le va a ir mal en esta vida. Tenía la conciencia y la conciencia no me soplaba precisamente cosas bonitas, me soplaba lo malo que yo hacía, la situación fea, los desórdenes, la porquería, el mal hablar, las mentiras y toda esa basura. Y yo fui a una campaña, como muchos lo saben, fue una campaña donde predicaba el evangelista Gigi Ávila, que ya se fue con el Señor. Estamos hablando de casi 48, 49 años, no sé cuánto. Y yo quería conocer a Dios y el hermano evangelista no tuvo que amanecer predicando. Yo entendí rápido con una palabra. Apenas dijo cuánto tienen a Cristo, yo decía, yo no lo tengo. Pero cuando dijo cuánto quieren a Cristo, ahí sí pude decir amén. No tuvo que amanecer predicando. Yo necesitaba conocer a Dios. Necesitaba entender que Dios existía y que tenía que arreglar la vida. Y pasé por una sencilla oración, pero con arrepentimiento, con sinceridad.
fui para allá una sencilla oración, me arrepentí de mi pecado y de ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar. Yo todos los años ahí en Venezuela tocaba para las fiestas patronales de zancudo y todas esas cosas de idolatría. Y un día me vio el religioso del pueblo y me dijo, porque él me conocía, me vio el religioso y me dijo: Marino, te lavaron la mente. Y yo le dije: gracias a Dios, porque estaba bien sucia. Porque eso es lo que hace el poder del evangelio, purificar al hombre, limpiarlo. Porque no estamos hablando de cualquier religión, estamos hablando de palabras de Dios, el santo evangelio que trajo Cristo. Lo acaba de decir el apóstol. Por eso usted ve que el evangelio ha sido tan perseguido. Si vamos en los tiempos cuando se comenzó a predicar el evangelio, los apóstoles, casi todos perdieron la vida. Fueron sacrificados como los peores criminales. Yo creo que ninguno de los apóstoles murió en su cama. Han habido y hay dictadores que mueren en su cama con velas y todo prendido. Mientras que estos hombres de Dios fueron picados, quemados, crucificados con las peores muertes. Este santo evangelio fue escrito con sangre, empezando por la sangre de Cristo. Y después de ahí siguió la sangre de los apóstoles, de los muchos muertos que hubieron en los tiempos de Nerón, del Imperio Romano. Ese hombre crucificaba a cristianos así, una estela, así, una calle, una carretera entera la llenaba de cruces. Se deleitaron matando hombres de Dios, gente que habían conocido el poder del evangelio. Este evangelio no fue escrito con lápiz en una mesa, fue escrito con sangre, comenzando con la sangre de Cristo. Por eso es que es diferente, por eso es que tiene poder para transformar, cambiar. Porque el demonio, cuando vio ese poder, cuando la gente cambiaba, no le gustó el asunto. Y la persecución que tiró fue a muerte. Terrible. Pero el demonio se dio cuenta que mientras más mataba, más crecía. Y cambió el asunto. La guerra la cambió. Ahora se disfrazó de evangélico. Ahora está en las iglesias, levanta mano y canta y todo. Pero son pervertidos, gente mala, que están ahí para dividir, destruir. El santo evangelio ha sido perseguido fuertemente. ¿Por qué? Porque tiene poder. Es palabra de Dios. Cuando yo conocí al Señor, yo venía del mundo religioso, de la idolatría, del chorro de imágenes, de cosas esas. Yo soy italiano, como usted lo sabe. No, ahí nos acostumbran ahí a mil imágenes de todo tipo de santo y santico. Cuando yo conozco el evangelio y empecé a leer la Biblia, cuando yo agarré y empecé a ver los evangelios, el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Juan, el evangelio de San Lucas, el evangelio de San Marcos, ¿qué es esto de ellos? Esto no es otra cosa sino el poder de Dios. Esto no es una religión más, esta es la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Y cuando yo vi eso, inmediatamente vino la inspiración a mi vida. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Siento la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. Usted sabe por qué yo saqué ese canto allá en los años 70, allá en Venezuela, porque el que se convertía al evangelio y era el hazme reír del pueblo. Era una locura, lo llamaban a uno loco, ridículo, no solamente ahí, sino en casi todos los países latinos, de México a la Argentina. Lo llamaban a uno de todo, de ateo, que sí. ¿Qué te digo yo? Todos los nombres habidos y por haber,
todas las persecuciones había. Era tanta la persecución allá en el pueblo mío que ni la familia mía se me acercaba, ni la de mi señora no se nos acercaban. Cuando íbamos por una calle y nos veían, ellos se iban por otro para que no lo vieran con nosotros, porque se avergonzaban de que nosotros nos habíamos convertido al Evangelio. Oye eso, se avergonzaban porque nosotros habíamos decidido arreglar la vida, porque eso es lo que hace el Evangelio, arreglar la vida del hombre, acercarnos a Dios, nos enseña a hablar con Dios, andar en santidad, a servir a Dios. Ahí están todos los requisitos, todos los detalles. Y el enemigo nos desató una persecución diabólica terrible. Pero en medio de esa persecución nosotros vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios en nuestra casa, en el matrimonio. Todo lo que estaba destruido, Dios lo arregló. Vimos la gloria de Dios en todas partes, en todas las maneras, con los milagros y maravillas. Sacamos a mi papá, lo sacamos del hospital moribundo, vuelto leña, esperando la muerte, que le iban a cortar una pierna. El hombre no comía y el azúcar subía, una cosa diabética mortal. Lo sacamos moribundo en una silla de ruedas y al llegar a casa comenzamos a orar y Dios fue obrando con aquellas maravillas increíbles. Aquellos milagros, le hizo la pierna nueva, algo fuera de lo común. La familia nos cayó encima. Tú tienes la culpa si se muere. Tú, aquel. Bueno, de todo nos dijeron. Nos maldijeron hasta la madera donde sacaron para hacernos la cuna, el árbol, todo, de todo. Y yo le dije, tal día, tal hora voy a llevarlo a la casa. Y lo llevamos, hermano, nuevo. Y cuando yo lo llevé, ninguno le dio gloria a Dios. Parecía que era normal sacar un moribundo del hospital y llevarlo nuevo a su casa. Ninguno le dio la gloria a Dios. Estamos hablando de la familia. Ninguno. Solo desprecio. Porque el demonio sabe que aquel que se acerca al poder del Evangelio recibe un cambio, una transformación. Te lo digo yo. Yo no tenía ni siquiera idea de que Dios vivía, de que Dios existía. Yo conocí al Señor cuando conocí el poder del Evangelio, que Dios me enseñó el misterio del reino de los cielos. Poco a poco Dios fue tratando conmigo, porque es el poder del Evangelio, transforma, cambia. Por eso tiene tanta persecución y he querido hablar de eso. Yo creo que el apóstol Pablo lo tenían obstinado, porque el apóstol Pablo era uno de los grandes fariseos, andaba entre los grandes fariseos, un hombre estudiado de todo. A lo mejor más de uno cuando lo vieron que seguía a Cristo, que seguía y predicaba el poder del Evangelio, más de uno se avergonzaba de él. A lo mejor le decía, oye Pablo, ¿dónde caíste? Aquí estábamos con los grandes, con los reyes, con lo máximo de la sociedad, y fuiste acá con ese corro muerto de hambre, ahí a predicar entre esos caminos, esos barrios, por ahí, te están muriendo de hambre, no te da vergüenza, no te da pena. Un hombre estudiado como tú, ¿cómo va a perder el tiempo ahí metido? Yo creo que no lo dice la Biblia aquí, pero la persecución que tuvo el apóstol Pablo fue terrible. Yo creo que tanto le dieron hasta que el apóstol Pablo lo escribió, le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Se lo tuvo que decir por escrito, porque ese hombre se dio cuenta de la gran transformación del poder que recibió cuando iba en persecución de otros cristianos en otras ciudades, y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Y al tener ese encuentro con el Señor, se le cambió la vida. Por eso es que lo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para taparle la boca a todo ese chorro de fariseos,
de gente a lo mejor que lo querían avergonzar, porque eso es lo que trae el demonio, para que tú te avergüences el evangelio. En los tiempos, los 70, 60, había muchos evangélicos secretos. Por allá, de México a la Argentina, por ahí. Cuando iban por la calle, la Biblia la metían en una bolsita, en un paquete, para que no vieran que era cristiano. Y al llegar a la iglesia la sacaban de la bolsa. Decían, ¡aleluya! ¡Qué aleluya! Nada, les da vergüenza. Era una persecución terrible. Hasta un canto sacó un hermano de allá de Venezuela, que yo lo canto también, por cierto. Dice, quiero decirle, como dice, evangélico, me dicen en la escuela. Evangélico, también en el trabajo. Aleluya, me dicen los de arriba. Evangélico, me dicen los de abajo. Porque era así una eterna burla. Ahora no, por lo menos en estos tiempos ya ha crecido, ya no pueden esconder el poder del evangelio. Antes el Vaticano se dedicaba a eso, herejes nos llamaban herejes, y hubo grandes persecuciones en pueblos enteros arrasados por el mandato de papas y cosas de esas, y quemas de Biblia terrible, quemando Biblia y todo. Una persecución terrible porque el Vaticano no quería gente que supiera Biblia. Ahí tenemos el caso de Martín Lutero. El evangelio es poder de Dios, esto no es cuento. Es lo único que puede hacer algo por la humanidad en estos tiempos. Religión hay como arroz, pero palabra de Dios solamente en el poder del evangelio, porque fue lo que Cristo trajo. Y la Biblia lo dice, y predicar este santo evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo. Y el que no creyere, pues será condenado. Entonces por eso hemos querido predicar este santo evangelio, el poder del evangelio hoy, porque es lo único. Es palabra de Dios viva que puede transformar tu vida, quemar, destruir todos esos vicios asquerosos, todo ese hablar asqueroso, todo eso puede desaparecer cuando tú entras en el poder del evangelio, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y tu vida comienza a transformarse. Por eso usted ve los cambios. Usted ve hombres que antes dormían en las alcantarillas, en la calle, tirados, y ahora duermen en su casa, tienen su familia, tienen su hogar, ahora tienen oraciones en la familia y todos esos detalles. Ya no vienen los sábados, los viernes, cuando cobraban a caerle a patar a la mujer, a hacerse lo guapo con las mujeres. Ahora vienen y bendicen y preparan la familia para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder del evangelio lleva a su vida. Y aquí podemos hablar de miles de testimonios, aún ustedes lo que están viendo. Cada uno tiene un testimonio diferente. Porque cuando el hombre abraza el poder del evangelio, está hecho. Está acomodado. De ahí en adelante comienza el cambio en su vida. Porque el evangelio es poder de Dios. Para salvación, no dice la Biblia para religioso, para religión, sino para salvación. Religión es una cosa y salvación es otra. Las otras cantidad de religiones por ahí te dan costumbres religiosas, pero la salvación viene de Cristo, del poder del evangelio. Por eso hemos querido predicar hoy este corto mensaje, porque el poder del evangelio es grande. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo tuve que entrarle también, porque a mí me conocía el pueblo entero y yo tenía amigos para tirar para arriba. Como vi una mata de coco y caían amistades mías. Muchas amistades. ¿Por qué? Porque era el cantante de la farándula, del grupo, del pueblo. Pero después que me convertí, mano, de ladrón para arriba me llamaron. Hipócrita, falso, ladrón que te metiste a esto para robar la iglesia. De todo me dijeron.
el diablo tratando de desanitarme para que yo dejara el santo evangelio. Un día mi hermano me dice, si es verdad que Dios vive, ¿por qué no te paga la deuda? Porque todavía no he empezado. Le digo, bueno, ¿espera qué? Que yo me mueva en el trabajo y el Señor dirá, y si Dios vive, ¿por qué no te hace salir pelo? Me decía mi hermano, a lo mejor no necesito, negro, está bien así. Ese es el detalle. Pura persecución vino sobre mi vida. Me decían que no servía para nada, que lo único que hacía era medio cantar, ya no lo podía hacer porque era evangélico. La vergüenza, la humillación de todo tipo, pero yo me mantuve firme ahí. No me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Lo obstinaron ese chorro de fariseo diabólico. Y se lo digo porque no me avergüenzo el evangelio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tampoco había en iglesia un templo hermoso, sinagoga. Para los cristianos, debajo de una mata de coco en una casa, en cualquier sitio, tenían que reunirse. No habían esa iglesiota, esas cosas como las que están ahora. Era más difícil, por eso que la burla sobre el apóstol Pablo fue fuerte, terrible, la persecución, porque estaba rompiendo una barrera. Los apóstoles estaban rompiendo una barrera, estaban acostumbrados a religiones, a dogma, cosas de esas, y llega el poder del evangelio con aquellas señales increíbles que hacían los apóstoles. Porque hoy no se ve, porque hoy entró el aborrecimiento unos con otros, y para ver los milagros necesitamos estar unidos, andar en santidad, servir a Dios como debe ser, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que yo creo que está bien así. No hace falta amanecer predicando para que la persona entienda que solamente un camino hay para ir a Dios. Cristo Jesús, por su santo evangelio.